pregunta clásica, en la pregunta 8. ¿Qué vas a marcar en la pregunta número 8? Es un regalo. Fíjate, pregunta Deco, con su gráfica, Gustavo. Esto es la respuesta. Te pongo la teoría para responder esta pregunta. ¿Ya está? A ver, gran aula virtual. Profesor, ¿cuándo hay ácido, hay oxidación, verdad? Bueno, el término se llama oxidación. El término oxidación quiere decir que la molécula va a perder electrones. Y cada vez que una molécula se degrada, pierde electrones. La glucosa se degrada hasta piruvato. ¿Eso cómo se llama? Oxidación de la glucosa, o mejor dicho, glucólisis. Cada vez que tú ves la palabra oxidación, ves a tu mente degradación. Y al degradar una molécula, va perdiendo electrones. ¿Ya? Listo, Xiomara. Esa es tu respuesta. Seguimos. Muy bien, profesor. ¿Cómo se hace esta pregunta? Mira, no hay por qué complicarnos. ¿Ya? Veamos. No hay por qué complicarnos. Vamos a ver esto. Conectamos nuevamente la tableta. Ya está. Miren. En el gráfico presenta el comportamiento de un cultivo celular en condiciones anaerobias. No hay oxígeno. Y la utilización de la glucosa como fuente de energía. ¿Ya? Después de 20 minutos de anaerobiosis, o sea, donde no hay oxígeno, se le suministró oxígeno, manteniendo constante el resto de las variables. ¿Ya? Correcto. Ahora, por aquí, indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Mira la idea que me pone acá. Siempre una gráfica, por favor, hay que fijarse a los costados. Glucosa en el medio y me ponen tiempo en minutos. Mira, glucosa, cantidad, 20 de glucosa, 40, 60, 80 y 100 de glucosa. Y acá me pone tiempo, 10 minutos, 20 minutos, en 50 minutos. Bueno, yo necesito lo siguiente. Me dicen que hasta antes de los 20 minutos, o sea, 20 minutos nada más, era un medio donde había anaerobiosis, o sea, donde no había oxígeno. La gráfica presenta el comportamiento. Después de 20 minutos de anaerobiosis, se le suministró oxígeno. O sea, una célula estaba en un medio donde no había oxígeno. O sea, todo esto es un medio anaerobio. ¿Listo? Ya está. Ahora, mira. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Me dicen que todo este momento no hay oxígeno. Entonces, profesor, ¿yo qué puedo decir? Que aquí se consume gran cantidad de glucosa. Cuando no hay oxígeno, en anaerobiosis, consume mucha glucosa las células. ¿Ya? Pero luego, cuando ya lo colocamos en un medio donde hay oxígeno, el consumo de glucosa disminuye. Conforme pasan los minutos, menos glucosa y menos glucosa consume. ¿Ya? Entonces ya sabes. Claro, pues porque imagina lo siguiente. ¿Te acuerdas la idea central? A ver, ya, profesor. Claro, eso es obvio, profesor, porque mira, imagina una célula, y aquí es otra célula. Imagina esta célula que está en un medio donde no hay oxígeno, anaerobio. ¿Correcto? La única forma de obtener energía es por la glucólisis. Y esa glucólisis que produce 2 ATP nada más. Pero cuando es un medio que es aerobio, ¿qué realiza? Glucólisis. ¿Produce cuánto? 2 ATPs. Pero también, ¿qué hace? Hace toda la respiración celular, o sea, toda la mitocondria. Y aquí en la mitocondria ya se da la fosforilación oxidativa. Pues acá se produce, ya a nivel de la mitocondria, en mitocondria se produce más energía, ¿no? Puede ser 34, puede ser 36 ATPs, más estos dos, ya, bueno, vuelan energía. Entonces, como produce energía, la cantidad de glucosa
que se va a degradar va a ser menor en comparación de la cantidad de glucosa, porque como tiene 2 ATP, tiene que degradar más y más, consumir más y más glucosa para poder llegar a los 36 o 38 ATP. Imagínate, si le produce 38 ATP, con él suficiente. Para que él produzca 38 ATP, tendría que romper 19 glucosas para poder tener esta cantidad de 38. Por eso que en anaerobiosis, cuando no hay oxígeno, la célula demanda un mayor consumo de glucosa. Es lo que me está indicando aquí la gráfica, ¿ya? Pero cuando hay oxígeno, requiere menos consumo de glucosa, porque con una glucosa obtiene mucha energía. Esto que está aquí, yo sé que en la academia te lo han explicado, o tienes la noción de esto, pero, ¿qué es lo que ha pasado? Como me lo ponen en gráfica, profe, no sé, pero ahí está lo mismo, pues, es la misma idea, ¿no? Cuando no hay oxígeno, para producir 38 ATP, que es lo normal que debe producir, correcto, tiene que gastar mayor cantidad de glucosas para llegar a los 38. Pero cuando hay oxígeno, de una glucosa obtienes 36 ATP, o sea que consumes menos glucosa. Bueno, entonces en base a eso, acá también te estoy dejando, por favor, acá al costado, estoy colocando información. Esto se llama el efecto Pauster. ¿Ya? Correcto. Glucólisis está bajo regulación estricta. El efecto Pauster en levaduras, tanto la velocidad de la glucólisis como la cantidad de glucosa consumida en condiciones anaeróbicas es mucho mayor que en la aerobio. O sea, en anaerobiosis, cuando hay oxígeno, se consume más glucosa que aeróbica. Y ya está textual ahí me dice, ¿ves? Y luego me pone glucólidos, ATP de glucosa y todo el dato adicional. ¿Ya? Importante. Y está, ¿cómo se llama? El efecto Pauster. Entonces, profesor, la primera, las células de cultivo son anaerobias estrictas, porque ¿cuándo es anaerobias estrictas? Cuando solamente puede vivir en ausencia de oxígeno. ¿Y eso será verdad? No, profesor, las células pueden vivir sin oxígeno o aquí, cuando se adiciona oxígeno, también puede vivir en presencia de oxígeno. A esto se llaman anaerobias facultativas. ¿Cuándo es facultativo? Cuando puede vivir en ausencia de oxígeno o con oxígeno, le da igual, es facultativo, puede estar en los dos. En cambio, cuando dice estrictos, es que solamente en uno de ellos. En este caso es anaerobio estricto. Dice, no. O sea, solo es anaerobio, no, también puede vivir en presencia de oxígeno. Así que esta no, es falso. Es anaerobio facultativo, porque puede vivir en medio anoxigénico como oxigénico. Medio, ¿ya? Listo, otro. Por acá tenemos también lo siguiente. Vamos aquí ahora a ver, ahí está. Otra alternativa. La disminución de la glucosa antes del agregado de oxígeno. Pero, o sea, tipo, no te ha dicho ni... No te han mandado ni un sticker del emoji amarillo. A ver, ¿quién habló? Alison, no, creo que es Alison. Bueno, apaga tu micrófono, por favor, chicos. Imagen a Vincenzo. Vincenzo desgraciado, ¿cómo le vas a hacer eso a Miguel? ¿Qué crees que Absalom. Miguel está para mandar mensaje a... No quiere, profesor. No. Mira, voy a bloquear. La voy a eliminar del grupo. Ya, sí, aquí no. ¿Qué? Desactivar. Ya, está bloqueada. Ya está, perfecto. Muy bien, ahora sí. Continúe, profesor. Ya está, ahora sí. Bueno, entonces por acá tenemos este detalle, ¿ya? Veamos. Seguimos. Ahora, la disminución de la glucosa, aquí está, perdón, no acá, ¿no? La 2. La disminución de la glucosa antes de agregar el oxígeno se debe a un proceso catabólico fermentativo. Bueno, claro, cuando hubo acá, ¿qué es lo que había? Había anaerobiosis, entonces hablaba de un proceso ¿de qué tipo? Fermentativo. Entonces la primera, aquí la primera es falsa. La segunda es verdadero, como no hay oxígeno, ha hecho fermentación, ¿verdad? La tercera, la disminución de la glucosa antes de agregar el oxígeno se debe a un proceso anabólico celular. Profesor, aquí anabólico no. Si esto es respiración, en todos los momentos está degradando glucosa. No está formando glucosa. Y no es anabólico, es catabólico. Esto es falso, profesor.
la pendiente de la gráfica después del suministro de oxígeno es menor por el agotamiento de la glucosa debido al proceso catabólico fermentativo. No, como acá hay oxígeno, no hay este proceso catabólico fermentativo, porque aquí hay oxígeno. Esto se va a dar en un medio donde no hay oxígeno. Además, aquí no me habla de que hay una menor cantidad de glucosa, simplemente que está consumiendo menos glucosa. Como ya tiene oxígeno, produce mucha energía y no requiere gastar más glucosa. Así que esta idea también es falsa, profesor. Entonces, nuestra super respuesta tendría que ser la alternativa B de biología, el curso más bonito de todos.